días a toda la ciudadanía. Siempre muy gustoso, contento por su gentileza, siempre lo digo en público, en realidad por el espacio que usted con su bondad me permite para llegar a todos nuestros amigos oyentes. El día de hoy puntualmente hemos querido topar un tema de tumores hipoficiarios. Es una condición que quizás en realidad es muy desconocida por los pacientes. Nunca se habla a veces de tumores a nivel de la hipófisis, a veces ni sabemos prácticamente qué es la hipófisis y por tanto esa situación muchas de las veces es desconocida y es causa de muchas condiciones que la mayoría de veces no se las diagnostica porque efectivamente a veces el profesional que trata esta condición de salud el paciente no llega a buscar ayuda por esta condición, más bien a veces el médico general y el mismo médico especialista ya deriva al paciente a una consulta de especialidad porque efectivamente ya no mejoran en su situación y entonces dice, bueno, busque una ayuda con endocrinólogo porque parece que el problema es hormonal y de esta manera a veces lo remiten a la consulta de especialidad. Pero cuando hablamos de tumores hipoficiarios, efectivamente nosotros para tener conocimiento general tenemos una glándula que se ubica en la base del cerebro, por detrás específicamente de la nariz, una glándula muy pequeña que se llama hipófisis. Esa glándula para nosotros los endocrinólogos es la glándula madre que representa la producción de todas las hormonas que en el cuerpo se producen. Es decir, desde ahí se envía todas las señales a todas las glándulas en el cuerpo para que éstas funcionen de manera equilibrada y armónica. Pero muchas de las veces hay situaciones que a ese nivel producen una especie de compresión que determinan una alteración en la producción de las hormonas a este nivel. Entonces, cuando hablamos de tumores hipoficiarios, muchas de las veces son las hormonas que cuando pedimos en un examen de laboratorio las que nos determinan que algo está pasando en la parte de la hipófisis. Muchas de las personas a veces llegan a la consulta y dicen, doctor, me siento muy cansado, tengo mucho dolor de cabeza. Ese es un signo principal que hay que darse cuenta porque la mayoría de veces las mujeres especialmente tienen niveles muy altos de prolactina. Es una hormona que se produce a ese nivel y es la primera que muchas de las veces se eleva. Entonces, ¿qué produce la prolactina elevada? Produce síntomas como dolor de cabeza, oscurecimiento de las vistas, mucho cansancio, dolor de las articulaciones. En la mujer joven produce alteraciones de las menstruaciones. En el varón también puede producir inclusive disfunción sexual, problemas de impotencia sexual, eyaculación precoz, dolor de las articulaciones igualmente en el varón y decaimiento. Estos son los síntomas característicos de esta condición y a veces el paciente se pasa tomando muchas de las veces tratamientos para el dolor de la cabeza, van al neurólogo, el neurólogo les hace tomografías, determinan que no hay ninguna condición en la tomografía, en estos casos se están tomando medicación, a veces los neurólogos los diagnostican como un problema migrañoso y los pacientes están recurrentemente tomando analgésicos, medicamentos para aliviar en parte el dolor de la cabeza, pero conforme deja de tomar el medicamento de nuevo vuelve. Entonces, esta es una de las condiciones que siempre hay que tomarlas en cuenta. A veces el dolor de la cabeza puede ser leve, moderado o muy fuerte. A veces los pacientes refieren dolor especialmente en la zona frontal o otras veces en la zona occipital, es decir, en la parte posterior de la cabeza, acompañado de náusea, de vómito, oscurecimiento de las vistas, que los lleva necesariamente a tomar tratamiento y a buscar ayuda. Otro de los signos importantes que tanto en hombres como en mujeres que hay que darse cuenta y que a veces por el valor de la prolactina, a veces esta hormona es la que nos indica que algo está pasando en la hipófisis. A veces hay la presencia de secreción láctea por el seno. Es decir, la mujer se da cuenta que no está en periodo de lactancia, no está en periodo de embarazo y sin embargo presenta una secreción de leche por el seno. Estos son uno de los signos clásicos que se llaman galactorrea y esto permite identificar que algo está pasando en la hipófisis. Se hace un valor de prolactina y evidentemente nos encontramos con valores a veces muy altos que llevan a determinar la presencia por imagen de resonancia magnética de un tumor hipofisiario. Por suerte, cuando hablamos de identificar o de diagnosticar este tipo de tumores,
ventajosamente son tratables y curables a tiempo. Hay pacientes que efectivamente hacen un diagnóstico temprano y el tratamiento efectivamente va muy bien. Otros lo hacen ya en condiciones tardías, pero igual, lo importante es llegar al diagnóstico. Como digo, ventajosamente es un tumor de tipo endocrinológico que se trata, es un tumor ventajosamente benigno, sí, que nunca se maligniza, pero si no se lo trata, pues usted va a seguir con estas molestias, va a seguir con estos síntomas. La mujer tiene muchos trastornos en la menstruación, a veces hay veces que menstrua, hay veces que no menstrua, a veces en el mes puede estar menstruando 2 a 3 veces. En el hombre, como digo, puede haber trastornos en la disfunción sexual, que es a veces una de las situaciones que a veces lo hace buscar ayuda, en este caso Álvaro. Frente a esta circunstancia, cuando ya se diagnostica la prolactina alta, tenemos que ir al examen de imagen, que es la resonancia magnética, en donde efectivamente se demuestra la presencia de este tumor a nivel de la hipófisis. A veces poco se habla de estas situaciones, pero en realidad en la consulta privada frecuentemente llegan pacientes de este problema. No es tan infrecuente encontrar esta situación, es más bien, yo diría, una de las situaciones que con bastante regularidad se encuentra en la consulta cuando se hace una búsqueda exhaustiva de las hormonas en el cuerpo del paciente, porque el endocrinólogo es efectivamente el que siempre es el encargado de buscar la explicación de por qué el paciente se está sintiendo así. Hay que entender que el sistema hormonal en nuestro cuerpo es el que comanda todas las funciones, es decir, todos los síntomas que se presentan en un determinado órgano son causados efectivamente por las señales de estas hormonas que se producen en todas las glándulas del cuerpo. Por tanto, mi consejo y recomendación, como siempre lo hacemos a través de este espacio, es que usted haga un diagnóstico a tiempo, pueda acudir a una consulta de especialidad, siempre efectivamente buscando el especialista que le pueda ayudar, en este caso el endocrinólogo. Usted puede hacer una cita, puede hacerse un chequeo, no está de más después de los 30 años hacerse un perfil de hormonas. Muchas de las veces esperamos a sentirnos mal para realmente acudir a un endocrinólogo. Después de los 30 años usted puede hacerse un perfil de hormonas, tanto de tiroides, tanto prácticamente en la mujer del ovario, del seno, las glándulas hipófisis. Entonces usted tiene en cierta forma la seguridad de que todo está bien, y muchas de las veces hay pacientes que asintomáticamente se hacen un perfil de hormonas y encontramos una alteración, un desequilibrio hormonal que se corrige a tiempo, y el paciente efectivamente no tiene que pasar por todas estas circunstancias difíciles a veces de un trastorno en su condición hormonal. Ese es el tema que hemos traído pues a colación el día de hoy. Espero que haya sido de la ayuda para ustedes, para identificar específicamente. Quiero también a su vez informar a toda la ciudadanía y a mis pacientes especialmente que con mucho cariño pues he sido invitado a formar parte del Congreso Mundial Anual de Endocrinología que se va a llevar a cabo en Miami, Florida. ¿Sí? Por tanto, quiero comunicar a mis pacientes que el día de 7 al 11 de diciembre voy a estar asistiendo a este magno evento en donde efectivamente se dan todas las novedades del año en lo que tiene que ver a la especialidad de endocrinología, lo más actual en los conocimientos recientes en el mundo de la endocrinología, y eso pues gracias a Dios hemos sido tomados en cuenta. Nosotros a nivel de ciudad voy de representante en este congreso, sí, espero pues en realidad abarcar los conocimientos que se toman a consideración en este evento, y todo en beneficio siempre de nuestros pacientes y de nuestra ciudadanía, porque todos los conocimientos que uno va a adquirir es en beneficio prácticamente de nuestros pacientes. Claro, pero habrán pacientes que ya los estoy escuchando que dirán, si antes no encontrábamos un turno, peor ahora. Van a decir eso. No, pero me refiero a con tremenda capacitación y formación. No, no es por lo que va a estar ausente, sino cuando venga. Igual va a decir la gente. Ahora sí ya va a ser imposible. No, pero bendito sea Dios. Muy lindo, doctor. Aprovecho para hacerle una pregunta así al vuelo nomás. Es cierto que no es usted la autoridad, pero es médico. Eh,
que en Guayaquil, Santo Domingo, Quito, un poco está despuntando de nuevo el COVID. Es cierto eso? ¿Hay alerta acá? ¿Hay amenaza? Bueno, en realidad en torno al COVID como tal, que ya es una enfermedad, como en su momento lo hablábamos, que vino para quedarse como una de las comorbilidades de las enfermedades prácticamente infecciosas. Efectivamente, siempre van a haber probablemente repuntes, especialmente donde hay aglomeración de gente, donde hay cepas cada vez más virulentas, va a haber picos y repuntes de infección. Pero lo afortunado, y por decirlo así, con suerte, es que los sobrevivientes que estamos todos del COVID tenemos ya la capacidad de responder frente a esta infección, con las Ya. vacunas, con el tratamiento actual que se conoce más sobre este virus, el comportamiento de las nuevas cepas. Estamos considerando de que sí, probablemente en algunos sitios va a haber más pacientes infectados, pero asimismo tenemos que no bajar la guardia todavía, seguir con las medidas. Las medidas generales no tienen que terminar nunca, eso es para todas las enfermedades infecciosas. Y dentro de esto, pues el lavado de manos, el utilizar todavía cuando un paciente es vulnerable, en este caso es diabético, es hipertenso o toma medicación inmunosupresora para cáncer. Estos pacientes son los más vulnerables, tienen que todavía seguir utilizando mascarilla. En medios de aglomeración de gente todavía hay que utilizar cuando en realidad usted es un paciente vulnerable, puede tener más posibilidades de infectarse, ¿sí? Por tanto, Mm. yo creo que en realidad no tenemos que descuidarnos, tenemos que todavía ser muy cautelosos frente a esta situación. Bueno, veamos si es pertinente la llamada 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctores. En verdad, o sea, ya la palabra COVID le tienen como terrorífica. Yo recién pasé una gripe de 4 días. Las gripes anteriores duraban 7. Y son gripes normales, ya le ponen COVID. Yo no sé, doctor, o sea, ¿por qué mejor la gripe no le va? La gripe, el COVID no le dicen que es una simple gripe. Se cura yo tomando como usted, mejor dicho, tome lo que tome usted. Más antes la gripe duraba 7 días y se acabó el lío. Y ahorita es el COVID que llaman, la otra gripe dura hasta menos, 3, 4 días, ya estoy bueno ahorita. Trabajando igual no deja de trabajar, no hay ninguna infección, ni dolor de nada, simplemente es una gripe suavita que se pasa, no que la hacen ya terrorífico esto y los políticos, ¿qué más para ellos? O sea, encerrarnos otra vez, que otra cosa más para ellos es mejor para seguir robando. Entonces hay que tener cuidado mucho en esto, los doctores. Gracias. Muy bien. Muy bien, específicamente, yo creo que en realidad, como lo vuelvo a manifestar, es una infección que llegó para quedarse. Como todo Hay vago. que en realidad manejarla con cautela, sin duda. No está de más las medidas generales y hay que aprender a convivir con la enfermedad. Así es, esa es la gran verdad. Es una gripe más en donde efectivamente creo que la inmunización nos ayudó mucho y eso nos permitió hasta cierto punto volver a nuestra vida cotidiana. Doctor, Recuerden que para citas pueden comunicarse al 258-5637 o al celular 0999-654-794. no, sí, otra vez una. Mm. ¿Cierto que vale una fortuna una pinta de sangre para que de aquellas personas que no han sido vacunadas? Mm, Se comenta así, porque en otras palabras, quiere decir que las pintas de sangre de las personas que han sido vacunadas no vale un comino esa sangre. Así sería en nuestro vulgar argot cultural, ¿no? Sí, bueno, en términos de referencia hay personas que nunca se inmunizaron y efectivamente nunca adquirieron tampoco la enfermedad. Esta particularidad se presenta, es la inmunidad, en términos reales es la inmunidad de cada persona la que influyó en la infección de esta Eh, pandemia.
Hay pacientes que efectivamente fueron mucho más vulnerables y que lamentablemente ya hoy no los tenemos en nuestra existencia. Obviamente hay pacientes que nunca se infectaron, hay pacientes que se vacunaron y se infectaron también. Entonces, en realidad es todo en dependencia de la inmunidad corporal que nuestro cuerpo responde frente a las cepas virulentas. Gracias, doctor. Sí, No eso es mi estimado doctor, muy agradecido como siempre, estaremos muy pronto por acá. Adiós, gracias, muchas gracias siempre por su gentileza de este espacio. que le vaya bien. Que tengan muy buen fin de semana. Que le vaya bien.